Sí, a mí, digo, lo que vienen haciendo con discapacidad desde que asumió Milei, se agarró con ese colectivo, parecería que ataca a los más débiles, ¿no? Las personas con discapacidad, los jubilados, como que va ahí a esos temas que vos decís, eran consensos que habíamos logrado como sociedad que parecían que eran para siempre, incluso desde el punto de vista normativo. Argentina ha suscrito convenios internacionales que garantizaban los derechos de las personas con discapacidad. Y desde que él asumió, primero atacó la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, echó empleados, incluso algunos de nuestra ciudad y de nuestra provincia, luego la desregulación del sistema de obras sociales y hoy este atraso, los aranceles, que digo, ni siquiera es plata del presupuesto, porque en esta discusión de que todo el mal está en el déficit fiscal, que comparto que había que arreglar y ordenar la macro, pero en el caso de la discapacidad, en muchos casos las personas tienen obras sociales, ya sean públicas o de pagas privadas, entonces ni siquiera es plata del Estado de la que estamos hablando. Y desde que asumió Milei, es una cosa que venía de antes, digo, en eso también quiero aclararlo, había un atraso en los aranceles respecto a la inflación, pero desde que asumió Milei, el atraso es del doble, digamos, o sea, perdieron la mitad del poder adquisitivo. Hoy un profesional que trabaja con la discapacidad gana la mitad del arancel mínimo, digamos, que fijan los colegios como ético, la mitad. ¿Quién puede sostener eso? Imagínate además la vocación que tiene que tener alguien para elegir trabajar con discapacidad. Digo, te hablo, no sé, un kinesiólogo, una kinesióloga, teniendo como competencia poder trabajar con deportistas, con lo estético que hoy paga un montón de plata, elegir trabajar con personas con discapacidad, en algunos casos discapacidades muy severas, que hace falta de un amor y de una dedicación y un compromiso que es difícil. Entonces creo que él viene como pasa con el Garrahan, ¿no? A romper, a destruir el sistema, a que no exista más esa red de prestadores. Y lo dijeron, ¿no? El titular de la ANDIS dijo, bueno, el que tiene un hijo con discapacidad que se haga cargo, es un problema de él, no de la sociedad. Y es un retroceso en el paradigma enorme, porque justamente la mirada respecto a la discapacidad es que la sociedad tiene que adaptarse para lograr que esa persona se sienta incluida. Y a eso habíamos llegado como sociedad, entonces que hoy venga alguien a romper con eso, a agarrársela con las más débiles, y ni siquiera es una cuestión de déficit fiscal, pero hace creerle a la gente que es en nombre del déficit fiscal, es muy duro, porque además lleva esto a que nos enfrentemos entre nosotros. Yo he escuchado en este tiempo cosas de las más locas, que digan, ¿por qué si tiene discapacidad le tiene que cubrir toda la obra social? Yo digo, en mi caso, vos sabés, tengo una hija con discapacidad que no solo tiene síndrome de Down, sino que tiene una hemiparesia, cataratas congénitas, un montón de dificultades y que la verdad, solamente el que lo vive sabe, bueno, hay papás que tienen hijos con muchas más dificultades, pero solo el que lo atraviesa sabe lo que implica el esfuerzo de tratar de lograr que esa persona tenga una inclusión plena en la sociedad o que uno sienta que puede ser feliz, ¿no? Y realmente duele muchísimo y te da una impotencia, y en mi caso me da una bronca que te dan ganas de decir, es inaceptable. ¿Cómo podemos estar todos tan tibios de que no estemos haciendo algo, no? Lo mismo pasó cuando tocaron también a los jubilados, que vos decís, en las marchas golpean a nuestros abuelos. ¿Qué sociedad estamos construyendo si no cuidamos a los que nos dieron la posibilidad de llegar hasta acá, que son nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Y qué sociedad estamos construyendo si nos agarramos con el más débil, con las personas con discapacidad? Entonces creo que la verdad que en un punto me da fuerzas para luchar y para decir es inaceptable. Y si veta la ley, vamos a luchar para que ir hasta la justicia si hace falta, para que cumpla con lo que debe cumplir, porque es inaceptable que el Estado no esté usando su capacidad de reglamentación en función de sostener un sistema que es la Ley de Prestaciones Básicas, una ley que fue de un avance enorme en el tema de discapacidad, una ley de Guillermo Esteves Boero, nuestro fundador del Partido Socialista, que trabajó con organizaciones, con profesionales y que creó un sistema que, fíjate, rige hasta la actualidad y es de los 90 y que permitió llegar hasta acá. Y no puede ser que un gobierno venga a destruirlo. Bueno, realmente hoy un día también importante por el tema de discutir un tema central como el régimen municipal y la autonomía municipal, un tema que Rosario viene luchando hace muchos años y para hacer honor a la justicia también Hermes Wiener y Miguel Lifchitz empujaron muchísimo cuando fueron intendentes de la ciudad y luego como gobernadores. Creo que hoy es central que la Constitución reconozca esta autonomía porque ciudades como la nuestra, vos pensás Rosario no es capital de provincia, una ciudad de más de 1 millón de habitantes que ha avanzado muchísimo, aun cuando nunca fue bien
acompañada por el gobierno nacional y en muchos casos provincial tampoco, tener esta autonomía plena que nos permita discutir qué ciudad queremos construir de cara al futuro, ¿no? Poder dictar nuestra propia carta orgánica, elegir constituyentes que nos representen y que podamos elegir cómo vivir los rosarinos y rosarinas, qué gobierno queremos, qué representación política queremos institucional. Y un tema central, los recursos, ¿no? Porque se habla mucho de autonomía, pero lo ato con el tema de la autonomía, que era una cuestión que definió la Constitución Nacional del 94, la reforma del 94, que consagró la autonomía municipal y le dijo a las provincias que tenían que declararla, pero el otro gran deuda que tenemos es el sistema de coparticipación federal de impuestos. Realmente, si no hay una autonomía económica y financiera para los municipios, no podemos hablar de que los municipios puedan ser eficaces en el cumplimiento de sus objetivos y de sus deberes. Y hoy está demostrado que nada más, hoy que se habla tanto de la eficiencia, nada más eficiente que los gobiernos locales para resolver los problemas de la gente, porque es el nivel que está más cerca, que conoce la idiosincrasia de las ciudades, que puede generar participación ciudadana y un montón de instituciones, y necesitamos que esa red sea la que trabaje. Entonces, autonomía fundamental, histórico reconocerlo en la Constitución, pero también la discusión central de esa ley de coparticipación que del 94 hasta acá este país no ha podido lograr, y que es central discutir cómo distribuimos los recursos, porque vos fíjate lo que viene pasando y no es nuevo, no solo es con Milei. Los gobiernos centrales han utilizado de una manera totalmente arbitraria y discrecional decidir qué hacer con los recursos, disciplinando a los gobernadores y a los intendentes y no generando normas claras de reparto. La Constitución Nacional es muy clara. Tiene que haber un sistema de coparticipación que tenga que ver con atribuciones y funciones de cada nivel del Estado y distribuir los recursos que se recaudan. Digo, hoy los recauda el Gobierno Nacional, pero en otros países es al revés, recauda el local y distribuye hacia arriba. Pero esa distribución tiene que ver con las funciones. Y desde los 90 para acá, el Gobierno Nacional le tiró las competencias a los gobiernos subnacionales, a las provincias, y nosotros en nuestro caso, con la salud, la ciudad tiene una inversión enorme, pero no discutió recursos. Entonces, basta de esta locura de que nosotros ponemos plata que se va de nuestra ciudad, y mirá el último tiempo, ¿no? Nos quitaron el Fondo Sojero, que servía para hacer obras de infraestructura fundamentales. El impuesto a los combustibles líquidos no deja de aumentar, más del 700% de aumento, y nos eliminaron el subsidio al transporte. El fondo del conurbano, que le actualizaron a la provincia de Buenos Aires y a Santa Fe de Rosario no, y que además no recibimos el fondo de obras menores. Entonces, creo que estas discusiones tienen que venir atados a toda esta discusión de la reforma de la Constitución, que es muy importante que nos dé autonomía, pero también, digo, en estos momentos donde hablamos de que el Estado tenga que ser eficiente, también dar la discusión de fondo de la distribución de los recursos y que el Gobierno Nacional tiene que discutir con las provincias una nueva ley de coparticipación federal. También, no menor para la ciudad, el tema de la planificación urbana, de cómo nos miramos metropolitanamente. Hoy los límites administrativos están borrados, hoy la ciudad tiene que mirarse metropolitanamente. Vos fíjate que no tenemos límites físicos, hay una continuidad urbana de Rosario con Funes, con Pérez, con Villa Gobernador Galvez, con Baigorria. Entonces tenemos que poder planificar, y en esto que la Constitución reconozca el área metropolitana y los entes de coordinación metropolitana, donde el ECOM para Rosario ha sido un caso muy exitoso de planificación y de trabajo articulado en temas fundamentales como el transporte, los residuos, la salud pública, la movilidad en general.